buenos días a todos. Los niños pueden salir a su clase. Vamos a orar y pedimos la dirección del Señor para nosotros, que nos disponga el corazón para escuchar su palabra hoy. La podamos recibir con gozo. Señor, te damos gracias por el privilegio enorme de estar ante tu palabra. No merecemos esto, Señor, de que tú envíes tu palabra como envías la lluvia al desierto, a un terreno seco y árido como nosotros. Es una demostración de tu gracia infinita. Y yo te pido, Señor, que desde hoy, todo este año, Señor, tu palabra sea como una espada, como ella misma dice de sí misma, una espada que penetra hasta lo profundo, una espada que cause heridas en nosotros, heridas en el alma también, de tal modo que nos haga salir corriendo a buscar sanidad de nuestra alma en el Salvador, en Cristo. Usa tu palabra para la edificación de nosotros y transfórmanos a tu imagen, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La mímica podría haber sido fácil en decir bienaventurados como una sonrisa, como dijo John Jairo, pero a mí me gustaría que pensáramos de entrada en esas dos palabras juntas y cómo las haríamos, porque eso es más o menos así, es como hacer la sonrisa para decir bienaventurados los pobres. Algo así es como corresponde la mímica. Bienaventurados los pobres en espíritu. Algo así. Y eso nos da un poquito la idea. Es que en nuestra cultura no es que valoremos mucho el ser pobre. A mí, por ejemplo, me pasaba que, pues ustedes saben que vivíamos en el campo con mi mamá, recorriendo montañas, visitando personas, y yo detrás de ella en las mulas, yo en la cola, ella montada en la mula. Pero cuando teníamos el privilegio de venir a Medellín a visitar una tía que el esposo era medio acomodadito, como decimos, y tenían plática, pues cuando yo fui tomando conciencia, yo me creía realmente el tipo más rico de la vida. Probablemente sí era así en muchos sentidos. Pero materialmente quizás eso no era así, pero una mentalidad de niño, inocente. Pero cuando íbamos rumbo donde mi tía, que vivía en cierta zona sur de la ciudad, empezaba a ver yo esos carros, después de mi trajinar en mula por 2 horas para llegar a la carretera y tomar una escalera que le decíamos por carretera destapada y llegar aquí con las cejas monas y los párpados monos del polvo. Empezaba yo a preguntarme, ¿por qué esto es tan diferente? Y cuando entraba a la pieza de mi primo y veía todos esos carritos y colecciones de carritos, y yo que jugaba con unos pedazos de matas de plátano de carros, como que me hacían un impacto profundo, ¿cierto? Y me hacían un poco más conscientes de la pobreza que teníamos. Yo creo que difícilmente nosotros nos levantaríamos un día y como con ese ánimo de enfrentar la vida decimos, ay, qué rico ser pobre, hoy me levanté unas ganas de ser pobre. No creo que contemos una pesadilla. Mi amor, tuve una pesadilla esta noche. Sí. No, soñé que estaba haciendo unos esfuerzos increíbles y un sueño de ser pobre, mi amor.
pesadilla de verse pobre quizás, pero no creo que la pesadilla de querer serlo. Esta es la primera bienaventuranza que tenemos. Y el tema de hoy es muy sencillo. Es los pobres y su bendición. Y vamos a ver dos cositas muy sencillas. La primera es los pobres y la segunda, su bendición. Espero que sea muy difícil de seguir. Los pobres y su bendición. Bueno, así arranca esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Nosotros nos tenemos que imaginar un poco la escena, echar a volar un poquito más la imaginación para darle un poquito más de dramatismo a las palabras aquí representadas. Tenemos a Jesús en la montaña. El texto dice, versículos anteriores 1 y 2, que las multitudes estaban ahí y que sus discípulos se acercan y él se sienta y empieza el discurso. Pensemos por un momento en las multitudes y en sus propios discípulos. ¿Cuántos años llevan esperando que el ungido del Señor, el que ellos esperan con tantas ansias, pueda darles el discurso, casi que el discurso de presentación del rey que los va a liberar? Y les digo que la expectativa era enorme. Muchos años sin escuchar un profeta del Señor, un enviado del Señor, muchos años esperando el tal ungido del que hablaban los profetas. Y ahora tienen a este que ya lo han visto quizás actuar en milagros y eso, y está ahí en la montaña dispuesto, como si fuera un nuevo Moisés, a interpretar la ley, a decirles cómo era que iba a ser la prosperidad de ahora en adelante. No, todos tenían una expectativa impresionante. Estaban ahí expectantes. Atención a la palabra, la primera palabra que usa el Señor es bastante intencional. Bienaventurados. Y aquí es donde yo quiero que me ayuden con la imaginación. Esa es la mejor palabra que hubiera escogido del Antiguo Testamento. Claro, todos están ahí esperando que les digan en qué consiste la verdadera felicidad, la prosperidad, lo que ellos anhelan, son oprimidos. Y la palabra que el Señor escoge es bienaventurados. Genial, todos así. No, me imagino que saltaron. Y me imagino que estando las multitudes ahí, es como cuando se imaginan las multitudes que tenía el Medellín antes pues, de estos episodios últimos, las multitudes de cuando podía hacer algo significativo y entonces, bienaventurados. No es que no me lo quiero imaginar, quizás sí, para ver el impacto de lo que sigue. Es que escuchen la palabra, bienaventurados. Eso ya lo había leído la mayoría. ¿En dónde? Por ejemplo. Muy bien, exacto, en el Salmo 1. Ese era el comienzo del salterio. Bienaventurado el varón que no anduvo. Eso era conocido. Otros salmos tenían esa expresión, una expresión que significa todo el bienestar posible que Yahvé les podía dar como pueblo. Bienaventurados. Claro, yo si hubiera estado en la... Esa, yo era de uno de los que hubiera dicho... Y la siguiente palabra, bienaventurados los pobres, en absoluto silencio. Puede ser que estén las dos palabras juntas. Bienaventurados los pobres. Oh, qué decepción. Todos estos años esperando que nos diga cómo es la bendición que el Señor nos va a traer, y está diciendo que bienaventurados los pobres estamos hace rato. Entonces, decir que bienaventurados somos. Yo creo que en las palabras así escuetas, yo como me conozco emocional, me hubiera devuelto. Empiezo a bajar la montaña. No puede ser que este tipo venga a decirnos que nosotros, los pobres, si es que se identificaban así, somos bienaventurados. No. Y ahí está pues el gran
recurso del Señor para iniciar su sermón, porque este es el inicio del Sermón del Monte. Es muy curioso que esta es la primera palabra, bienaventurados, claro, seguida de pobres, y la última del sermón es ruina, cuando el Señor dice, y fue grande su ruina. Muy interesante ese bloque de dos cosas, pero pobres, seguramente decepcionante para la mayoría. Ahora el Señor dice pobres en espíritu. Quizás nos ayude un poco ver algo de Isaías aquí. ¿Listos? Muy bien. No les voy a pedir que digan, me voy a quedar con la incógnita. Pero sí les voy a decir cuál es el significado que yo le di. Y lo he puesto pues en mi escritorio al frente. A veces creo que me parezco a él, pero cuando lo veo, siempre me recuerda la actitud de tener las manos así y de tener poco líquido. Es la actitud del que está diciendo, estoy dispuesto a recibir. Quiero más, quiero algo, necesito algo que no tengo. Y esto me recuerda un poco lo que es el pobre en espíritu. Esa es la riqueza del pobre. Pasemos a nuestro segundo aspecto. ¿Cuál es su bendición? El texto dice, pues de ellos es el reino. O sea que no estamos hablando de ningún pobre. Pues si era pobre en un sentido, pero ahora si es el heredero, entonces ¿qué es? Pues en un sentido te va a hacer rico. Pero creo que sigue siendo esta actitud. Porque es que si uno cree que tiene algo desde ese sentido, seguramente no tendrá las manos dispuestas y listas para recibir. Las tiene ocupadas con otras cosas. No tiene la disposición de recibir. La bendición de los pobres es esa actitud de estar dispuestos a recibir la herencia divina del reino de Dios, de los cielos, las virtudes del reino. Esto puede tener connotaciones escatológicas también, pero todo ese paquete para los pobres. Y en otras palabras tenemos que decir que esta multitud que quizás se decepcionó con la segunda palabra, pobre, en realidad sí le están diciendo en qué consiste la verdadera prosperidad. Porque la verdadera prosperidad en nuestras casas no tiene que ver con dinero. No tiene que ver con plata. Tiene que ver con las virtudes del reino. Tiene que ver con ser herederos del reino de los cielos. Claro, esto es demasiado subversivo. Esto invierte los valores. Esta es una sociedad que no valora semejante cosa, los pobres y ser pobre. Pero el Señor dice, en el reino de los cielos, el pobre es el honroso, es honorable. Así que Topollillo me ilustra. Topollillo ni siquiera tuvo con qué peinarse. Quizás lo único que tiene chévere son las botas, pero no más. Así que esa es la bendición. Son ricos, tienen reino. Obtendrán lo que no tenían. Su condición de mendicidad espiritual hace que busquen las verdaderas riquezas del reino de Dios. Esa es la bendición del pobre en espíritu. Está dispuesto a ser enriquecido. Algunas aplicaciones de esto para nosotros. Lo primero es que solo los que han pasado de muerte a vida, Dios los hace conscientes de su pobreza. Toman el lugar de mendigos, pero están felices de recibir la herencia divina y entonces comienzan a buscar desesperadamente las riquezas del reino. Esto es muy interesante, que lo que hace el Señor, en realidad todo el milagro que el Señor hace de pasarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable, es para que podamos darnos cuenta que somos pobres.
No, ¿qué es eso? Es que realmente todos lo somos, pero hay una diferencia entre unos y otros. Hay unos que lo son, pero viven el colmo del pobre. ¿Ustedes saben cuál es el colmo del pobre? El colmo del pobre es creerse rico. La diferencia entre unos pobres y los otros es que los unos no lo saben y los otros sí. Haber sido pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz es haber sido pasados a ser conscientes de nuestra condición de pobreza, de la necesidad que tenemos del Señor. Pero hay otro colmo peor. No sé si peor, pero otro colmo. Un colmo es el pobre que se cree rico. Y de hecho hay muchas personas que lo ilustran muy bien. Yo era uno cuando era niño, que me creía el rico hasta que llegaban de mi tía. Y me daba cuenta de que no era así. Esa es una cosa. La otra es del que es pobre y ya es consciente porque el Señor ya le enseñó eso, pero ¿sabe qué le falta? Lo de Topollillo. Está así, exacto. El colmo del pobre que ya es consciente que es pobre, pero no pide, no se dispone. Ya le dieron una conciencia de su necesidad. Debe empezar a estirar las manos. Ustedes han visto esas personas que están ya en la inmunda y le preguntan, oíste, ¿cómo estás? Decime la verdad. No, bien. Nos cuesta decir que estamos mal. Y eso póngale económicamente, espiritualmente, emocionalmente. No le gusta decir eso. Pero en el reino debe ser al contrario. Parece que el Señor nos ha habilitado para que nuestra condición frente a Él sea la de el contrito y humillado que dice, Señor, ni merezco que me mires ni nada y estoy aquí dispuesto a lo que tú quieras. Es como esa disposición plena y total. El colmo de ese pobre es que sea consciente, lo hagan consciente de ser pobre y no pida nada, como ahí en el tesoro teniendo al que le puede dar, pero no lo busca, no hace nada. Así que yo quiero reforzar aquí una actitud que quiero que podamos tener en este año, porque noten nuestra serie. ¿Cómo es que se llama la serie? Madurando de adentro hacia afuera. Y esta es una condición de adentro bien interesante. Yo creo que esto sí promueve un valor que queremos que el Señor trabaje en nosotros este año y lo siga trabajando en nosotros como sus discípulos, y es la humildad. Pero esta humildad, la de estar dispuestos a reconocer nuestra condición y buscar ser enriquecidos, porque el Señor está dispuesto a eso. Si te pasó del reino de las tinieblas a su luz, ¿tú crees que te va a dejar pobre? Ese sería el colmo. Hablando no materialmente, ¿no? Bien, vamos cerrando y aquí sí los quiero escuchar. Vamos a tomarnos el privilegio de escucharnos. Miren, esta es de las bienaventuranzas que nos hace decir que esta es como si fuéramos descritos como la comunidad de los desarraigados, la comunidad de los pobres, de los pobretones, de los líchigos, pero que están siendo enriquecidos por el Señor. Y estos diálogos hacen parte de esa riqueza. ¿Quién quiere decirnos cuál es la madurez que surge de una persona que ha sido consciente de su pobreza? Entonces, ¿en qué sentido hay una madurez desde adentro que empieza a surgir? A ver, sí, Naidi. Ok, entonces digamos que ahí la madurez es ese reconocimiento de yo lo necesito. Muy bien. De vivir, yo tengo esta necesidad. María, ya te doy la palabra. Ajá.
Ok, entonces ya es, digamos que esos son los resultados ya evidentes de, porque uno da eso cuando de alguna manera ha sido enriquecido con eso. De otra manera es muy complejo. Uno puede imitar ese fruto, pero si uno puede hacer eso es por el trabajo que el Señor está haciendo en uno. Gloria. Ujú. Exacto, porque es que ahí está el punto. Ajá, bien, exacto. Entonces, déjame decirlo así con lo que dijiste, quizás una actitud de madurez aquí es manos abiertas, así, como decirlos así. Es manos abiertas, como en la vulnerabilidad de decir, yo necesito ser enriquecido. Allá atrás, ¿quién? Beatriz. Uy, qué belleza, no, vuélvalo a decir, Beatriz. Nunca estaré llena como para reconocer que necesito del Señor, que no necesito del Señor. Ok, qué bien, qué bonito, muy bien. Rubí, ok, permanece en humillación. ¿Por aquí quién? Ah, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Y es intencional, es intencional. Muy bien, ahora sí están aprendiendo a observar el arte, por fin. Fin. Vamos viendo el arte. Claro, esto es parte de la madurez, porque parece que el Señor prioriza el oír antes que cualquier otra cosa. Oír es clave. Entonces, actitud del que dice, yo estoy así de en bancarrota, yo necesito sentarme a oír, por ejemplo. Hermana, y ya te doy la... Bien, ya se volvieron poetas. Muy bien, excelente. Glory, la última. Uy, qué bien. Bueno, lo dijeron ustedes, yo lo iba a decir también, pero muy bien. La iglesia es un espacio para llenar nuestras manos, donde el Señor nos llena de tantas virtudes y riquezas que no tenemos. Por eso la iglesia tiene que existir, porque es un escenario donde el Señor nos enriquece a nosotros, no porque sea perfecta, al contrario. Esta es la comunidad de los que están en bancarrota y venimos a que el Señor nos enriquezca. Pero, hermanos, no nos podemos quedar pobres toda la vida. Necesitamos ser enriquecidos y por eso ir hacia la madurez, que esa es la meta nuestra, como dice Efesios. Necesitamos ir hacia un varón perfecto a la medida de Cristo y eso ya es un estándar bastante alto. Pero déjenme terminar aquí con esto entonces. Definitivamente la madurez que surge de alguien que es consciente de su pobreza, todo que ve la humillación, la humildad, que lo obliga a estar dispuesto a escuchar, dispuesto a recibir de otros, del Señor, es como que genera una disposición total. Y ahí yo sí quiero exhortar a aquellos hermanos que han luchado con la disposición para venir a la iglesia, para venir a participar de las actividades de la iglesia. Revisémonos, porque es probable que tú sepas que eres pobre, pero te falta ahí algo, porque miren, el hecho de que uno no busque al Señor, yo le voy a decir que es en el fondo. Cuando no hay anhelo de buscar al Señor, es porque en alguna medida nosotros estamos diciendo que no lo necesitamos.
Dele las vueltas que quiera. Pero si usted no lo busca, usted está diciendo casi inconscientemente, yo no lo necesito. No necesito buscarlo, que yo soy capaz con mi vida que llevo. Ese es el problema del pobre que se cree rico. O del que ya sabe que es pobre, pero parece que no, todavía no le ha hecho efecto. Así que, hermanos, terminemos con esto. Al pobre de espíritu lo tenemos que acusar de enriquecimiento ilícito. ¿Y saben por qué? Porque hay un tercero que lo quiere enriquecer, y de manera muy fácil. El pobre de espíritu debe ser acusado de enriquecimiento ilícito. Lo que hizo Cristo, ganó todo para ese pobre. Y está dispuesto a enriquecerlo por gracia, simplemente porque quiso. No lo puso a trabajar por esa riqueza, al contrario, se la dio. El pobre en espíritu termina siendo enriquecido casi que ilícitamente, de manera gratuita, sin trabajar, sin esforzarse. Solo una condición: corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo único. Es la parábola del hijo pródigo quizá una de las mejores representaciones de esto. El hijo se va, gasta todo lo que tiene. El texto dice que gastó todo y agrega. Gracias, Néstor. Quiero ser enriquecido, gracias. Gasta todo y encima dice que hay una hambruna. Y en ese momento el texto agrega, estoy en Lucas 15:14. Al tener la necesidad, al sentir, como dicen unas versiones, va a ser esta que puse aquí, comenzó a faltarle. ¡Ja! ¡Qué belleza de expresión! ¿Comenzó a qué? ¡Ja! Y otras dicen comenzó a tener necesidad. ¡Qué belleza! Ese fue el detonante para volver al Padre. Fue ahí cuando se dio cuenta que le falta. Mira, yo te pregunto, ¿tú te estás dando cuenta que te falta o no? ¿Qué hago yo para decírtelo? ¿Qué marañas tengo que hacer para decírtelo y que el Señor tenga que hacer para decirte lo que te falta? Y que comiences a sentir la necesidad, especialmente de Él, de papá, de volver a papá. Comenzó a faltarle. A mí desde que me faltó mi papá, sentí que comenzó a faltarle. Siento que lo necesito a mi papá. Las usa para que volvamos a Él. Así que vale la pena que te preguntes, ¿cuál es la carencia tuya más grande en este momento? La que necesita ser cubierta, la que necesita ser cubierta. Y por favor no piense, pastor, es una deuda que tengo. Esa también, pero yo creo que sabemos a qué se refiere el Señor aquí. ¿Cuál es la carencia tuya que necesita ser cubierta? Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te lleva a pensar hoy? Aquí yo estoy en bancarrota. Y comienza a percibir lo que te falta. Y oremos por eso. La bendición del pobre de espíritu entonces es la humildad para ser enriquecido. Señor, en esta mañana nos hemos expuesto a esta
bienaventuranza, Señor, que es inesperada, porque parece que no encaja lo de ser bienaventurado con ser pobre, pero ese fue el lenguaje que escogiste, Señor, y claro, para representar lo que tú quieres hacer con nosotros, para representar lo que el reino significa, para representar lo contracultural que es esto para nosotros y debe ser. Pero Señor, aquí por tu gracia y por tu palabra nos declaramos en bancarrota. Y nos declaramos así porque tú ya nos pasaste del reino de las tinieblas al de la luz admirable, y es tan grande tu luz, ha sido tan grande que ya has iluminado nuestra pobreza, Señor. Tu luz nos ha dejado al descubierto y hemos visto nuestra pobreza, Señor, pero aún nos falta más y necesitamos que tú sigas iluminando nuestra pobreza. Necesitamos que tú sigas iluminándonos nuestra falta. ¿Qué es lo que nos falta? Porque esa es la manera en que podemos estirar nuestras manos hacia ti, correr hacia ti para ser enriquecidos. Señor, permítenos correr como aquel que corrió a un lugar y le preguntaron que por qué insistía ahí, tanto tiempo ahí, tocando la puerta ahí, horas y horas. Y él simplemente dijo, porque yo sé que aquí me dan comida y yo tengo hambre. Señor, ayúdanos a correr hacia ti, que eres generoso en dar lo que no tenemos, en hacer que nuestras vidas sean enriquecidas por el reino de los cielos. Que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, y los que están aquí por primera vez, por favor, si pueden pasar por aquí y les queremos dar un saludito muy especial.